Señoras y señores, tengan todos ustedes muy buenas tardes. El Consejo de Administración del Fondo para la Excelencia de la Educación y la Investigación, FEI, les brinda la más cordial bienvenida al acto de rendición de cuentas públicas 2020. Para dar inicio al acto, damos la bienvenida al ministro de Hacienda, señor Óscar Llamosas Díaz, quien ejerce la presidencia del Consejo de Administración del Fondo para la Excelencia de la Educación y la Investigación. A continuación, escucharemos las palabras del ministro de Hacienda. Muy buenas tardes a todos. Un cordial saludo a todos los miembros del Consejo que están presentes y también a aquellos que nos acompañan de manera virtual, a los invitados especiales y un respetuoso saludo también a todas las personas interesadas que están conectadas y nos siguen a través de la transmisión en línea de esta rendición de cuentas. En nombre y representación del Consejo de Administración del Fondo de Excelencia de la Educación y la Investigación, FEI, les doy la bienvenida al acto de rendición de cuentas de la gestión 2019-2020. Este acto tiene la peculiaridad de realizarse en el marco de una pandemia, consecuencia del COVID, la cual nos impide que nos reunamos de manera presencial, pero no evita que rindamos cuentas a la ciudadanía por los medios disponibles. Agradecemos el acompañamiento de la ciudadanía desde los diversos sectores y organizaciones, así como de los medios de comunicación, que a lo largo del año han manifestado sus inquietudes, consultas y sugerencias sobre el FEI y sus proyectos, lo que demuestra el interés por el destino de estos fondos tan importantes para el desarrollo de nuestro país. Esto nos motiva a doblegar esfuerzos y fortalecer nuestro compromiso de continuar con el trabajo conjunto en pos de la transparencia en el uso de los recursos y la búsqueda de la excelencia de la educación y la investigación. Hace unos meses que en mi calidad de ministro de Hacienda asumí la presidencia del Consejo. Si bien desde sus inicios he colaborado con el proceso de formulación y ejecución de este fondo, hoy me toca presidirlo, por lo que agradezco y valoro la colaboración de los miembros representantes de la sociedad civil, quienes desde hace varios años cooperan con su trabajo, aportando su tiempo, energía y conocimientos. No puedo dejar de mencionar a los miembros del Poder Ejecutivo, constituido por un equipo de ministros, quienes a través del trabajo coordinado y la valorable incorporación de los representantes de las universidades públicas, fortalecen las labores desplegadas por el Consejo. En un año que reiteradamente decimos atípico, que nos plantea mayores desafíos y nuevas formas de convivencia, el propósito del FEI de colaborar en la labor conjunta, de consolidar y mejorar las políticas públicas en educación y en investigación científica, siguen firmes y adecuándose a las nuevas formas de gestión requeridas. Mejorar la calidad educativa y fortalecer el desarrollo de la investigación científica, apoyando a través del financiamiento público las diversas iniciativas, es el propósito que nos moviliza y el motor para un desarrollo inclusivo y equitativo. Es de reconocer que en este año de pandemia, la transición y adecuación desde la presencialidad a la virtualidad en la gestión de los proyectos ha requerido de grandes esfuerzos. En los servicios educativos, como en la atención a la primera infancia, en la capacitación a docentes, en la mejora de la infraestructura escolar, igualmente en el ámbito de la investigación científica, en la asignación de becas para estudios en el extranjero, con los cierres de frontera, formulando nuevas alternativas híbridas para la formación. Entendemos el esfuerzo de las diversas instituciones ejecutoras y acompañamos esta adecuación, monitoreando el cumplimiento de las metas y resultados con el uso eficiente y transparente de los recursos. El desafío para los siguientes años consiste en consolidar y concluir los proyectos existentes, definir estrategias para mejorar la ejecución y apoyar a la consolidación de las políticas de Estado por medio del financiamiento del FEI a proyectos y programas enmarcadas en las mismas. En este sentido, es destacable y genera gran expectativa el diseño de la estrategia de la transformación educativa,
proceso en marcha que nos permitirá contar con una hoja de ruta mediante un proceso de debate y participación ciudadana. Desde el FEI pretendemos canalizar las prioridades educativas y su financiamiento en base a las reformas enmarcadas en este plan y acompañar así su implementación. El Fondo para la Excelencia de la Educación y la Investigación busca promover una educación de calidad e inclusiva, porque solo ella posibilitará que cada persona tenga las oportunidades necesarias para llevar a cabo sus proyectos de vida. Esperamos seguir contando con la colaboración de la ciudadanía en esto que es una labor de todos y una responsabilidad que asumimos como autoridades. Para finalizar, aprovecho esta ocasión para desearles a todos un feliz año nuevo. Muchas gracias. Agradecemos las palabras de Su Excelencia Óscar Llamosas Díaz, Ministro de Hacienda y Presidente del Consejo de Administración del FEI. Recordamos que quienes deseen dejar sus consultas pueden dejarlas en los comentarios. Las respuestas a sus consultas serán publicadas en la página web del FEI, www.feei.govcorta.py. A continuación, invitamos a conocer el informe de rendición de cuentas 2020 a través de este material audiovisual. El Consejo de Administración del Fondo para la Excelencia de la Educación y la Investigación presenta la rendición de cuentas correspondiente a los años 2019 y 2020, reportando avances acumulados en este periodo de tiempo. La memoria de informe de gestión está disponible en la web del FEI y a continuación se presenta una síntesis de la misma con datos actualizados a noviembre de 2020. Este consejo tiene actualmente como presidente al ministro de Hacienda, señor Óscar Llamosas, y a cargo de la Secretaría Ejecutiva se encuentra la ministra de la Secretaría Técnica de Planificación, la señora Viviana Casco. Es de destacar que este año se amplía la conformación del Consejo a través de los nuevos miembros, representantes de las universidades públicas, con los vicerrectores de la Universidad Nacional de Pilar y de la Universidad Nacional de Asunción, los señores Adolfo Villas Boa y Miguel Torres. También a finales de este año se dio la renuncia de una titular y un suplente del sector privado, cuya sustitución está en proceso. Desde la creación del FONACIDE y el FEI en el año 2012 a octubre de 2020, se recibieron en dólares el monto de 826.739.368, correspondiente al 30% del FONACIDE. Este año 2020, por la Ley de Presupuesto, se asignaron recursos del FEI al Ministerio de Salud, por cuanto lo recepcionado corresponde al 21% del FONACIDE. Los recursos recibidos desde el inicio a la fecha de este informe fueron asignados a 16 programas y proyectos. Se estima que al 2023 se recibirán más de 220 millones de dólares, considerando los cambios en la normativa que establece que al FEI se transferirá el 26% del FONACIDE debido a la ley del arancel cero. Igualmente se considera que en el presupuesto público del próximo año se asignarán recursos del FEI para el financiamiento de la alimentación escolar y de útiles escolares. Durante el año 2019, 13 programas han sido modificados, destacándose que el programa de infraestructura escolar para la mejora de 822 locales también solicitó la ampliación de recursos para finalizar las obras, tal como el proyecto de diseño de la Estrategia de Transformación Educativa, aumentando recursos para ampliar el proceso de diálogo social. Además, el programa Becal 2 ha sido modificado, reduciendo la meta del componente de retorno y reinserción, disminuyendo por ende los recursos asignados. En el presente año se adjudicó un nuevo proyecto a ser ejecutado por el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación, MITIC, que propone avanzar en la conectividad de 2.123 instituciones educativas, garantizando el acceso a Internet con el propósito de generar mejores condiciones para los aprendizajes. De los más de 826 millones de dólares recibidos, 702 millones fueron asignados a los 16 programas y proyectos aprobados, lo que significa que el 85% de los recursos transferidos al FEI están comprometidos.
A la fecha, se ejecutaron el 54% de los recursos disponibles. En la siguiente tabla se visibilizan los datos de 5 programas con el nivel de ejecución acumulada a noviembre de 2020. Estos 5 programas con sus respectivas instituciones responsables tienen asignado el 43% de los fondos disponibles de los programas y proyectos. El proyecto impulsado por MITIC inició la implementación en el último semestre, por cuanto aún no registra ejecución presupuestaria. El Ministerio de Educación y Ciencias tiene a su cargo 11 proyectos, de los cuales 2 han finalizado. El 53% de los recursos comprometidos por el FEI están a cargo del MEC, y en la tabla adjunta se verifican los diversos programas y proyectos con la ejecución acumulada a noviembre de 2020. Se detallan también la ejecución en guaraníes de los años 2019 y 2020 según los presupuestos asignados, correspondiente a los 5 proyectos del CONACYT, ANEAES, MITIC y Ministerio de Hacienda. De los proyectos ejecutados por el Ministerio de Educación y Ciencias, se observan los porcentajes de ejecución en guaraníes de cada una de las iniciativas, en los 2 últimos años, reiterando que 2 de los proyectos han finalizado. Se establece que los recursos deben estar depositados en una cuenta especial del Banco Central del Paraguay y anualmente, según los requerimientos presupuestarios de los proyectos, se transfiere a la Agencia Financiera de Desarrollo, quienes administran el fideicomiso público. En el 2019, el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia presentó una solicitud de financiamiento por poco más de 12 millones de dólares con el propósito de promover el desarrollo integral de niñas y niños de 0 a 3 años en una propuesta a 5 años. En el último trimestre del 2020, el CONACYT ha presentado la segunda fase de Prociencia, a implementar en 6 años, solicitando más de 93 millones de dólares y el MEC propone intervenir en la infraestructura de 160 colegios técnicos, mejorando las condiciones de la educación media, solicitando 50 millones de dólares en 4 años. Estas propuestas están en proceso de evaluación para consideración del Consejo. Esta información presentada sintetiza las principales actividades del Consejo de Administración del FEI. A continuación, se reportan los principales avances desde las instituciones responsables de la ejecución de los recursos y el logro de metas. CONACYT, a través de Prociencia, registra la finalización de 170 investigaciones y 186 en proceso de cierre de las 660 que han adjudicado. 745 investigadores han sido categorizados en el PRONI, 566 permanecen dentro del sistema. El Ministerio de Hacienda ejecuta BECAL, programa conjunto con el MEC, CONACYT y la STP, y en sus 2 fases en desarrollo han otorgado más de 1.500 becas para posgrado en el extranjero. De estos becarios, 1.054 ya han retornado al país. Además, 212 jóvenes universitarios han sido adjudicados con becas de movilidad estudiantil en el extranjero y con becas de mejoramiento del idioma a nivel local. La Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior, ANEAES, ha evaluado a la fecha 86 carreras de grado de instituciones públicas, además de 22 programas de posgrados impulsados a través de Prociencia, han sido evaluados y acreditados. La iniciativa para el diseño del Plan Nacional de Transformación Educativa durante el 2019, además de la audiencia pública en el Congreso, ha organizado seminarios y debates regionales para instalar el proceso. Este año se ha concretado la colaboración de la Universidad Columbia de Nueva York y la Universidad Católica de Chile en el proceso de diagnóstico y análisis. En el contexto de pandemia se avanzan con debates virtuales con diversos sectores y que se intensificarán el próximo año virtual y presencialmente. La oferta educativa en infraestructura, equipamiento y dotación a instituciones educativas cuenta con 3 proyectos específicos impulsados desde el MEC que reportan avances en la conclusión de las obras y de los 659 establecimientos con obras de mejora, 555 han concluido. En cuanto a la dotación de textos a estudiantes e instituciones de la educación media,
se ha concluido el proyecto con la distribución de más de 3.800.000 textos a estudiantes y la dotación de 3.217 bibliotecas con 235.000 materiales bibliográficos. La atención a la primera infancia en sus dos iniciativas, una de ellas ya concluida, reporta el avance de la culminación de 272 espacios educativos construidos y 105 locales con más del 70% de avance de obras. Todos los espacios culminados cuentan con la instalación de parques infantiles y los kits de insumos y dotación, además de 609 educadores contratados para garantizar el servicio. El programa de capacitación docente acumula la formación y capacitación a más de 48.000 educadores, 23 institutos de formación docente con obras de mejoras culminadas y equipados. En el aseguramiento de la calidad, 27 IFD han sido licenciados y casi 4.500 educadores han sido evaluados en su desempeño. La evaluación de la calidad educativa a través de evaluaciones estandarizadas cuenta con dos iniciativas impulsadas por el MEC, una de ellas ya concluida. Los principales avances de ambas se sintetizan en la realización de 2 evaluaciones censales de los logros de los aprendizajes, el SNEPE, la participación de Paraguay por primera vez en las evaluaciones de PISA y en el estudio regional del cuarto ERCE. Los resultados de las evaluaciones del SNEPE y PISA han sido divulgados. Finalmente, el programa de incorporación de TIC en el sistema educativo acumula un avance en la capacitación y entrenamiento a más de 12.000 educadores, la adquisición y distribución de más de 13.000 dispositivos tecnológicos y 1.700 instituciones con acceso a Internet. Muy bien, de esta manera observábamos el material sobre las actividades desarrolladas al 2020 por el Consejo de Administración. Recordamos que esta información puede ser profundizada en el informe de gestión y avances, el material impreso que han recibido al llegar y que pueden encontrar también en el sitio web del FEI, www.fei.govcorta.py, disponible para su descarga. A partir de este momento, damos lugar al espacio de preguntas realizadas a través de Facebook Live. El espacio de preguntas y consultas será moderado por la directora ejecutiva del FEI, la señora Carmen Romero, quien conjuntamente con el Comité Técnico del FEI y el equipo interinstitucional estarán facilitando este espacio. Aprovechamos también la ocasión para recordar que pueden unirse a la conversación en redes sociales y compartir sus percepciones sobre este evento con el hashtag FEIRindecuentas. Muy bien, queda entonces en uso de la palabra la directora ejecutiva Carmen Romero. Muy buenas tardes a todos y todas. Estamos recibiendo las preguntas a través de los mensajes en la transmisión. Quería además destacar que presencialmente están aquí el ministro de Hacienda, presidente del Consejo, don Óscar Llamosa, acompañado por otras autoridades como la ministra de la STP, la señora Viviana Casco, quien es secretaria ejecutiva del Consejo, y el ministro Eduardo Felipo del CONACYT. Igualmente está el representante de la Universidad Pública, el nuevo miembro, el señor Miguel Torres, vicerrector de la Universidad Nacional de Asunción. Por el sector privado están presencialmente y los están viendo en la transmisión el señor Carlos Peralta y Cristian Scher. Igualmente están conectados a la plataforma Zoom para las respuestas otros miembros del Consejo, como el ministro de Salud, Julio Mazzoleni, el ministro Alejandro Peralta de MITIC, el ministro Eduardo Peta de Educación y Ciencia, así como el señor Francisco Santa Cruz y Esteban Ferro del sector privado, y el presidente de la NEAES, el señor Raúl Aguilera, de tal forma a que las preguntas que se pudieran dirigir a ellos también podrían ser respondidas. La primera pregunta para el ministro de Hacienda: ¿dónde están depositados los recursos del FEI? Hola, sí. Bueno,
Los recursos del FEI, así como establece la ley de creación del FONACIE, se deposita en una cuenta especial en el Banco Central del Paraguay. Los depósitos se hacen de manera mensual a medida que la Itaipú Binacional desembolsa al Tesoro estos recursos en la proporción que establece la propia ley, ¿verdad? Originalmente 30% y hoy 26%, ¿verdad? En paralelo, también son transferidos desde esa cuenta especial al fideicomiso que es administrado por la AFD, los recursos para que se cumplan con todos los compromisos que se asumen contra estos recursos, ¿verdad? Entonces eso también se transfiere de manera regular conforme a lo que autorizan las leyes de presupuesto de cada año, ¿verdad? Hoy podemos decir que cerca del 50% de los recursos que se recibieron fueron transferidos a la AFD y lo otro, como decía, está en esa cuenta especial en el Banco Central del Paraguay. Gracias, señor ministro. A la ministra Viviana Casco de la STP, ¿qué pasará con el FEI después del 2023? Bueno, buenas tardes a todos los que nos están viendo de manera virtual y también a los presentes. Es excelente realmente la pregunta porque tenemos que considerar que la ley no establece caducidad en el sentido de que inclusive hay algunos proyectos que tienen una visión por encima de lo que es el 2023. Entonces todos sabemos de que el 2023 va a ser un año clave en cuanto a los recursos que nosotros recibimos en este caso de Itaipú. Después del proceso de negociación, ahí se deberá de establecer si es que seguimos o no blindando los recursos para estos fines que son educación e investigación. Entonces, es como que sería un año clave también para la continuidad de todos los proyectos o los nuevos proyectos que vayan surgiendo en el marco del FEI. Gracias, ministra. Nuevamente para el ministro de Hacienda, dos preguntas. ¿Por qué no se ejecutó el 44% de los recursos asignados? ¿Y qué se plantea hacer con los fondos que todavía no fueron comprometidos? Bueno, es importante entender que los proyectos que son aprobados dentro del Consejo son proyectos plurianuales que en su mayoría tienen un periodo de ejecución. La mayoría de los proyectos tienen un periodo de 3, 4 o 5 años. Si bien hay ciertos atrasos en la ejecución de proyectos, uno de los factores que hace que no se ejecuten aún el 100% de los recursos recibidos es lo que le estaba mencionando, ¿verdad? Podemos decir que cerca creo que el 90% de los recursos que se recibieron ya están asignados a proyectos. Entonces, ese rezago que hay en los porcentajes de ejecución se debe principalmente a la propia vida y duración de los proyectos que son plurianuales, ¿verdad? Con relación a los recursos que se piensan recibir, ¿verdad? Hay unas proyecciones que se hacen en cuanto a los recursos que se van a recibir. El cálculo está en torno a los 350 millones de dólares en los próximos años, pero así como se planteó, se mostró también dentro de la rendición de cuentas, hoy ya tenemos 3 proyectos, tanto de Prociencia 2, hay un proyecto del MEC para fortalecimiento de escuelas agrícolas y también para la niñez, el Ministerio de la Niñez, y ahí prácticamente ya entre esos 3 proyectos se estarían asignando más del 50% de estos recursos, ¿verdad? Y el restante obviamente se va a ir analizando dentro del Consejo en la medida que se vayan presentando los proyectos y se ajusten a las normativas y obviamente también a los criterios y a los objetos que establece la propia ley. Muchas gracias, ministro. Una pregunta genérica. ¿Cuándo se trataría el proyecto presentado para la primera infancia por el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia? Bueno, justamente el día de mañana tenemos una sesión, la última de este año del Consejo, y dentro del orden del día está incorporado el tratamiento de ese proyecto y obviamente va a depender de la decisión que se tome, que tomen los miembros
en cuanto a su aprobación o no, ¿verdad? Entonces, pero sí está incorporado en el orden del día de la sesión de mañana. Gracias. Nuevamente, si bien es para el becal, también es para la ministra de STP, ¿cuántas becas se otorgaron y cuántos estudiantes regresaron al cierre del 2020? Y como se mostraba en una de las láminas, se otorgaron aproximadamente 1.540 becas, si mal no recuerdo, y regresaron al país un poco más de 1.050 estudiantes. Ahí es importante también comentar a la ciudadanía el énfasis que se le da al sector educativo. De los estudiantes que mencioné, 680 más o menos fueron para el sector educativo entre lo que es maestrías y especializaciones. Entonces, esos serían los números. Gracias, ministra. Quería verificar con los compañeros del equipo si el ministro Peta está conectado, porque hay dos preguntas para él. Por un lado es para el ministro Peta, ¿cuáles para usted como ministro han sido los principales logros de estos 2 años de gobierno? Y la siguiente pregunta es, ¿cuáles son los principales desafíos de la transformación educativa? Sí, podemos... Sí, buenas tardes, ¿cómo están? Gracias, ministro. Saludo a todos los compañeros, ¿me escuchan? Sí, Bien ministro, copiado, perfectamente. bien, gracias. Bueno, tenemos un gran desafío para el 2021, lo que denominamos nosotros transformación educativa, y eso implica, para lograr ese objetivo, implica facilitar y garantizar un diálogo con todos los sectores. En los primeros meses de este año comenzamos con el tema de la pandemia. Lógicamente eso interrumpió todo un proceso ya iniciado, pero finalmente se concretó y se llevaron adelante un poco más de 20 sesiones, reuniones sobre lo que es el proceso de transformación educativa, y queremos que el año 2021 profundizar ese diálogo con el ciudadano en los conversatorios y avanzar hacia el segundo semestre y cerrar, porque ese es el calendario que tenemos, en diciembre del 2021 con un gran pacto social, educativo, por un pacto por la educación que nos lleve a tener una visión compartida por todos los sectores y pueda hacer de este proyecto, de este gran desafío, sostenible en el tiempo, factible en una realidad inmediata, y se convierta en la política de Estado en educación por primera vez en nuestra historia. Realmente hoy todos estamos hablando, se percibe en las redes sociales, en los medios de comunicación, el interés de transformar la educación paraguaya. Este es el momento y hacemos un llamado a todos los sectores, a todos. Debemos necesariamente llegar a alianzas y fortalecer los acuerdos más allá de nuestras diferencias, porque tenemos que transformar esta educación, y esto es mucho más importante que un Eduardo Peta o cualquier otra persona que esté al frente del ministerio. Esto está en juego el futuro de nuestro país, un futuro que debe garantizar oportunidades para todos, y tenemos que convocar a todos los sectores. Hacemos un llamado para que el 2021 sea el año de la transformación educativa, donde transformarla lo haremos entre todos. Tenemos desafíos políticos, primero, para decir así. Tengo acá unos puntos anotados sobre la reforma, legales que tenemos que hacer, y el financiamiento que acabo de escuchar, una de las preguntas con relación al Fondo de la Excelencia, y también ese financiamiento del Presupuesto General de Gasto de la Nación, y eso debe ser un debate político. En lo técnico estamos hablando de las carreras docentes, y es cierto, hoy ya tenemos un avance importante en esa modificación de
de los institutos de formación docente, distinto en cuanto al ingreso, al acceso y al desarrollo y su malla curricular modificada. Eso ya es un avance importante. Pero sin embargo, tenemos que debatir entre todos los sectores esta carrera docente, sus evaluaciones, las didácticas, las innovaciones. Así también hablemos de otros temas, la malla curricular. Mucho se habla ahora en tiempo de pandemia de que debemos enseñar las troncales, que ha desnudado el sistema y que se deben priorizar unas cuestiones muy específicas vinculadas al trabajo. Eso es importante, eso es una verdad. Eso también va a estar dentro del proceso de debate. Por eso hacemos un llamado a todos y estamos decididos a mejorar el sistema educativo. Así que les invitamos a todos, los del FEI, lógicamente acompañan, pero a todos los que están siguiendo, a impulsar un 2021 como el año de la transformación educativa. Con relación a la primera pregunta, bueno, hay un extenso informe de gestión que vamos a compartir y inclusive hemos hecho llegar a los medios de prensa, hemos hecho llegar a cada parlamentario y lo vamos a repetir este año 2020. Pero hay datos importantes. En la educación todo es importante y es muy difícil resumir una respuesta. Hay datos, se estima lo que implica el abandono escolar, que es una pregunta que seguramente se estarán haciendo muchos periodistas, muchos padres. ¿Cuánto abandono tuvimos en el 2020? Y es una respuesta que se va a complementar recién en febrero del año que viene. Pero sin embargo hicimos una investigación interesante entre los técnicos del MEC y se ha logrado concluir que ahora, y no podemos decir que no hubieron abandonos en el 2020, el 1,2, es decir, 1 de cada 100 estudiantes que se encontraban en el 2020 al inicio, no concluyeron. Es decir, ese sector es mucho lo que nos preocupa, como gran desafío para volver a incorporarlo al sistema, pero tenemos que ser realistas. No vamos a ser triunfalistas y estar dando datos. Pero así también hay datos importantes que quisiera compartir. Es el porcentaje de desertores. Pareciera contradictorio, ¿no? ¿Por qué? Porque esta imagen que quiero compartir se da sobre la cantidad de incorporados al sistema a través del registro único del estudiante. Son datos ciertos, es la matriculación de nuestros alumnos y podemos ver, voy a compartir, a ver, la deserción de entre los años 2017 al 2020. Esta es la cifra que surge del registro único del estudiante. Esto vamos a poner a consideración en nuestra página después de esta rendición de cuentas. Son datos a tener en cuenta, son muy importantes. Hay un descenso importante en estos 2 años de gestión. Asimismo, el tema, la tasa de egreso. La tasa de egreso muchas veces se da como noticia de que de una cantidad de 100 alumnos solamente egresan una cantidad específica. A ver, el siguiente, este es el que le hablé anteriormente. La siguiente, aquí está, la tasa de egreso. Esto es un dato también que se hizo con un equipo técnico para ver en el tiempo cómo evolucionamos después de la guerra grande que tuvimos en Paraguay de la Triple Alianza. No egresaban en estos 2 años de proceso del sistema, no egresaban. Si ingresaban 100, no egresaban 100. Egresaban 4, 8, 15 y así fue evolucionando en el tiempo. Hoy podemos tener estos datos. Es decir, estamos con un egreso importante en cuanto a el 52% en el cohorte de 12 años de las mujeres, de las niñas, egresan más en Paraguay que los varones, que están en un
40,8. Esto es un dato histórico que nunca hemos superado el 50%. Entonces, siempre cuando se publica, Paraguay egresan 4 de 10, y es un dato que nos alarma absolutamente a todos, pero contando y haciendo un relato histórico, debemos señalar que estamos llegando al 50%. Otro importante datos es el que se hicieron estos 2 años, fueron la inversión en infraestructura, donde nos permitió avanzar un proceso que era bastante lento, tedioso, con los fondos de la excelencia, donde la mayor dificultad se dieron muchas veces con los contratos, con proyectos bastante que trascienden gobierno, como el proyecto 111, que finalmente estamos llegando a concluirlo. También era como un tractor bastante pesado de moverlo, y hoy creemos que si bien los datos no nos benefician todavía, se ha avanzado en forma importante con una gestión de la unidad ejecutora de proyecto que va caminando mucho más rápido que lo que se tenía anteriormente, con procesos bastante postergados. Y en los desafíos de proyecto de inversión en los colegios técnicos agropecuarios y otros técnicos, con un proyecto presentado, se elaboró en un año de trabajo con los bachilleratos técnicos a nivel país, y se aprobó parcialmente en el FEI para una inversión, y está en estudio, de $50 millones en los próximos 3 años. La capacitación de docentes fue trascendental también en estos 2 años, y particularmente este año, que alcanzamos a 70.000 docentes, instruyéndole en todo lo que implica el manejo de tecnología. Es un antes y un después de la pandemia, y que nos permite desafiarnos un 2021 distinto, con docentes que también seguirán siendo capacitados, pero de un día para el otro ingresar a un modelo educativo distinto realmente nos sorprendió a todos, pero hemos logrado en este año ese número de docentes capacitados. En infraestructura, porque la pregunta es amplia, no es que quiera extenderme mucho, porque es un poco una rendición de 2 años, según la pregunta, pudimos ver el tema de aulas hospitalarias, que crecimos para atención de nuestros niños en situación de enfermedad y que están internados, una continuidad. También en primera infancia, con más de 186 espacios educativos para la primera infancia nuevos, 17 espacios de desarrollo infantil que están en un 90% de ejecución de obras que son financiados con el FEI. Esto es importante. 96 instituciones educativas en comunidades indígenas que fueron renovadas totalmente. La llegada de Internet a estos sectores y de equipos informáticos con ATEL, que antes no tenían, 12.000 equipos, llegando a 456 instituciones educativas indígenas y a zonas vulnerables. Y por sobre todo, destaco una situación muy importante este año, que fue difícil para el mundo. Vuelvo a decir, toda la rendición de cuentas lo concluimos hace un par de días, y vamos a elevar a consideración de la ciudadanía un 2020 distinto, pero no perdido, en nuestra página. Algo muy importante destacar fue también el almuerzo escolar, ese plato de comida que se le servía a nuestros alumnos en las escuelas. Convertirlo en bolsones de mercaderías fue una decisión correcta, porque sumados con casi 10 millones de kilos que entregó el MEC en Asunción, y con los gobernadores e intendentes del país, hemos alcanzado 84 millones de kilos de mercaderías
que es el aceite, la harina, todo nacional, el poroto, locro, todo eso implicaba una inversión y un consumo de los sectores de la producción nacional. Se ha invertido 86 millones de dólares que fueron beneficiados a esos sectores, y esto permitió que ese plato de comida, el almuerzo de nuestros niños en la escuela, se trasladara a los hogares y permitió que las familias pasen un momento de pandemia con muchas dificultades donde todo estaba cerrado, y creemos que fue una decisión correcta. Vuelvo a decir, hay una rendición de cuentas con datos mucho más amplios, y como la pregunta era bastante amplia, querida Carmen, quiero quedarme allí y luego invitarle a la gente a ojear un poco e intervenir sobre la rendición de cuentas que subiremos en la página del web. Gracias. Muchas gracias, ministro Eduardo Peta. Ahora una pregunta para el ministro Felipo de CONACYT. ¿Cuáles son las principales innovaciones de Prociencia 2? Si le pueden acercar un micrófono. Gracias. Hola. Bueno, para Prociencia 2 estamos en base a la experiencia de Prociencia 1, en base a una evaluación internacional que nos hicieron y otros consultores locales. Hemos visto que lo más importante que tenemos que tratar de hacer es conseguir que se hagan investigaciones de mayor nivel o de mayor altura, como quiera llamársele. Menos investigaciones, pero investigaciones que involucren una asociatividad entre universidades del interior, investigadores del interior, investigadores de la capital y de otros países. Esa es en donde nos dimos cuenta que sería lo más importante para poder llevar adelante, para así poder conseguir, que es lo que pretendemos, de que la ciencia paraguaya trascienda en el mundo. Y de esa manera estamos encarando dentro de Prociencia 2 una serie de elementos desde lo que se puede, porque esto es la fase 2 de Prociencia, no es un programa nuevo, sino es adaptar el mismo programa de acuerdo a la experiencia. Muchas gracias, ministro. Esta pregunta no está nominada, pero se la realizo a los miembros del sector privado, en particular a Carlos Peralta. ¿Cuáles son los principales retos de gestión que se presentan hoy para la educación la ejecución de los proyectos del FEI? Bueno, no solamente hoy, buenas tardes a todos. En realidad el desafío no es solamente el de ahora. Creo que el desafío fue siempre una excelente gestión de todos los actores que tienen estos recursos para cambiar la educación en nuestro país. Mientras esa gestión no sea excelente ni efectiva, ni tenga la calidad que tiene que tener el uso de los fondos para la educación, la ciencia, la investigación, vamos a seguir adoleciendo de muchos problemas en nuestro país. El principal desafío es mejorar la gestión. El principal desafío es terminar aquellos proyectos que han comenzado hace 6, 7 años y que por lo ineficiente que somos, la poca calidad de gestión que tenemos, se extienden a lo largo de los años y van perjudicando a todo lo que es el sistema educativo del país. Otro de los principales desafíos que tenemos es la reforma educativa. Hemos pasado un año con esta pandemia. Creo que esto ha retrasado bastante lo que el presidente de la República en su momento dijo que iba a ser su legado de gobierno, la reforma educativa. Es hora de que todos nos pongamos las pilas. Los recursos están para realmente transformar la educación. Podemos ser el mejor país del mundo,
Tenemos jóvenes y talentosos jóvenes. Eso está demostrado con aquellos excelentes becados que han dejado bien sentada al lado a Paraguay, pero tenemos que mejorar muchísimo el nivel de capacidad de nuestros maestros y nuestros docentes. Eso creo que son los principales desafíos que tenemos. Si cambiamos el chip de los maestros, si cambiamos el chip de la gestión de muchos de los que manejan estos fondos, creo que podemos dar ese gran salto de calidad que tenía como objetivo principal la creación del Fondo de la Excelencia. No quiero extenderme más porque acá mi amigo Cristian dijo que parte de lo que él tiene que decir se encuentra también esto que me acaba de preguntar Carmen, así que para no robarle protagonismo, hasta acá llego. Gracias, Carlos. El vicerrector de la Universidad Nacional de Pilar, el señor Adolfo Villasboa, escribió en el chat del Zoom que está habilitado para esta transmisión y pregunta si el proyecto de compra de 60.000 notebooks para profesores del MEC se encuentra aún en proceso. Yo le quiero responder que el MEC había planteado la idea de esta propuesta presentada al Consejo, pero formalmente aún no ingresó el proyecto o la modificación del proyecto para incorporar esta propuesta. Una pregunta genérica que tampoco está nominada, y agradecería quien toma la palabra, ¿por qué estos fondos no los maneja exclusivamente el MEC, ya que es el ente que maneja los desafíos que se plantean en la educación? No sé quién toma el desafío. Tal vez Carlos, porque es uno de los fundadores del FEI. Gracias. Bueno, muy sencillo, es decir, en su momento era muy sencillo. Uno, en el 2010, cuando comenzamos con esta idea, veía y sentía lo que era la educación en Paraguay. Veía cada comienzo de año a chicos estudiando bajo árboles, a chicos estudiando en escuelas destruidas, derruidas, a chicos que no tenían ni siquiera mínimamente un baño decente en sus escuelas. Y eso ocurría en todo el país. Y era mucho más grave en el interior. No había baños sexados. En algunos lugares eran retretes que hasta daban vergüenza que eso pudiera estar en alguna escuela pública del país. Y existían los recursos, unos recursos que el gobierno de Lugo había logrado ampliar a 360 millones de dólares, y pensábamos, si esos recursos fuesen bien utilizados para la educación, se podría cambiar el sistema educativo, y pensábamos, soñábamos que sí, que se podía cambiar. Soñábamos con profesores bien entrenados, bien capacitados, excelentes, que no teníamos. En esa época los exámenes demostraban que las pruebas de evaluaciones al comienzo se aplazaba el 85% de los docentes. Después se redujo al 79%, bajó y se llegó en posteriores años hasta el 64%. ¿Ustedes se imaginan entonces en manos de quién y de quiénes estaba la educación de los chicos del Paraguay? Teníamos una creciente deserción escolar. Chicos de 100 que ingresaban al sistema escolar, terminaban 4 a 6 chicos. Terrible, terrible, por diversos factores. La universidad
no estaba ajena a todos esos males. Los investigadores en esa época creo que tenían como recursos para los científicos que existían en ese momento $500.000 como presupuesto anual. Estábamos recontra, ultra, súper atrasados en todo. Las pruebas de PISA y las pruebas de SNEPE que se realizaron, fueron la confirmación grotesca de esta realidad. Las pruebas PISA nos ponen entre los 5 países con peor educación en el mundo. Y la del SNEPE nos demostró que la pésima educación no era solo atributo del sector público, también era atributo de muchos colegios, escuelas del sector privado. No había muchas diferencias. Entonces, ante esas condiciones, imagínense ustedes disponer de $360 millones, y si esos $360 millones hubiesen podido ser blindados y dirigidos a la educación, en todos los niveles, a la capacitación, a la investigación, lo que hubiese sido este país. Pero producto de esa mediocre educación que tenemos, cuando se llevó la propuesta al Congreso, el Congreso dilapidó prácticamente el proyecto y solamente blindó el 30% de los $360 millones que se podían haber usado para la educación. Y con ese 30% venimos luchando desde el 2012, cuando se promulga la ley y empiezan a generarse los fondos, tratando de cambiar algo, y algo se hizo. Becal es la demostración más palpable de que cuando lo intentamos podemos conseguirlo. Después de muchos años, después de muchísimos años, volvimos a tener a jóvenes paraguayos becados en universidades extranjeras. Y como éramos tímidos, nos contentábamos con que estuvieran al principio entre las 150 mejores universidades del mundo. Ahora somos más exigentes, porque vemos que podemos. Y estamos apuntando a las 50 mejores universidades del mundo donde puedan ir a prepararse los paraguayos. Para eso fueron los fondos. Era un sueño grande. Era un sueño de transformar, era un sueño de ilusionar, era un sueño de tratar de conquistar aquello que todos quieren y que muy pocos lo consiguen en sus países. Que la educación pública sea de excelencia y que estar en una escuela pública excelente valga tanto para el hijo del presidente del Banco Central, del ministro de Hacienda, así como del más humilde agricultor. Y ese fue el sueño que perseguimos, ese era el objetivo del Fondo de la Excelencia. Ese era el sueño. Tenemos que hacer camino al andar, dice un poeta. Y es lo que estamos haciendo hasta ahora. Es lo que estamos haciendo hasta ahora. Y muchas veces renqueamos, sí, vamos renqueando. Nos caemos, pero nos levantamos. Y tenemos que apuntar a la excelencia. Ese es el objetivo principal de estos fondos. Ese es el sueño que tenemos. Que los chicos de Paraguay, cuando vayan a una escuela pública, puedan decir que van a la mejor escuela que pueda tener el país. Muchas Si me gracias, permití, Carmen, señor Carlos si me Peralta. permití, Carmen. Una última pregunta y con esto cerramos Si me permití, Carmen, sobre el tema. la rendición de cuentas. Al ministro de Hacienda, dado que preside también el Comité de Coordinación Estratégica de Becal, ¿cuál es la inclusión de los becarios en el sistema de las políticas públicas? ¿En qué instancia están aportando sus saberes? ¿Cuántos son? Bueno, los espacios en donde están retornando los becarios son principalmente instituciones públicas,
también obviamente en el sector privado productivo y también en la academia, ¿verdad? La ley habla de que los estudiantes o los becarios tienen que retornar al país y retribuir en cualquiera de estos sectores, ¿verdad? Hoy tenemos una tasa de incorporación a las actividades o al sector productivo de estas personas en un porcentaje bastante bueno, ¿verdad? Estamos hablando de cerca del 80% de los jóvenes que están retornando ya están trabajando dentro de los primeros 3 meses, ¿verdad? Entonces, eso a nosotros nos alienta a seguir impulsando lo que es el becal. Y como dijo Carlos también, somos cada vez más ambiciosos y estamos ya exigiendo que las personas o los jóvenes vayan a estudiar a las mejores universidades del mundo, a las 50 mejores, de manera que esa retribución sea mucho más efectiva, independientemente al ámbito en el cual se incorporan, como decía, ya sea el sector privado, ya sea la academia y también en el sector público. Muchas gracias, ministro. Se incorporó una nueva pregunta y con esta sí ya cerramos. Al ministro Peta, si está conectado, por favor. ¿Cuál es la situación de los programas de incorporación de las TIC en el sistema educativo nacional y de las herramientas digitales en docentes y estudiantes de la educación pública al 2020? Bueno, quería agregar un poco antes, te pedí la palabra cuando terminó la intervención Carlos Peralta, decir lo siguiente a esa pregunta. Yo creo que es muy importante la existencia del Fondo de la Excelencia. Primero porque hay una participación del sector de la sociedad civil, sector ad honorem, no funcionarios públicos como yo que está cobrando su salario. Son personas de renombre, de reconocimiento, de credibilidad, que se sumaron a este proyecto hace 10 años. Y uno le escucha a Carlos y dice, soñábamos. Yo creo que la palabra soñábamos en su conjugación que está haciendo, dije yo, ¿será que no sueña más o se hicieron realidad los proyectos? Pero hay veces que son 10 años de ellos en su compromiso con la educación. Con una visión importante, interesante, los datos que agregaba Carlos, lo coincidimos y suscribimos, pero plenamente. Todos los ministros que han pasado por esta institución pueden certificar, ahí está Raúl Aguilera, que uno de los problemas más grandes eran los datos del MEC. ¿Dónde estaban nuestras escuelas? Era un problema. Y me dirán, pero ¿cómo no va a saber el MEC dónde está su escuela? Problema de titulación, hasta hoy, de inmuebles, donde la exigencia legal implica de que vos tengas que tener título de propiedad como para invertir allí. Eso no le puede decir al alumno, a los padres, sí, miren, no podemos invertir en esta escuela por estos motivos, pero la norma, la burocracia, que hace que el sistema sea lento y tenés que identificar, georreferenciar. Yo no quisiera comparar, fue un éxito lo de Becal, sin lugar a duda, pero Becal tiene otras modalidades, otro programa. No es lo mismo Becal que reconstruir 822 en ese proyecto 822 o el proyecto 111. Primero ubicar las escuelas, relevar las necesidades reales. Porque si uno le pregunta a la directora del colegio, te quiere toda la escuela nueva, de repente esa no es su necesidad. Entonces ahí están los profesionales y tenían que trasladarse hasta el interior, hacer relevamiento. Estoy contando la historia de los programas, los proyectos que trascendieron ministros, trascendieron gobierno y la sociedad civil es la que apuntaló, controló, la que estuvo ahí marcándonos el tiempo, el cronograma, etc. Entonces yo quiero destacar de que exista un consejo, porque a cada ministro nos mete un desafío enorme, porque están personas de la sociedad civil y hoy se sumaron representantes de las universidades. Y es un consejo que debate. Este no es un consejo donde nosotros no discutimos.
Este es un consejo donde nosotros tenemos diferencias, pero todos tenemos una pasión que es la educación y transformarla. Y uno de los problemas más grandes fue esa capacitación del docente y había que transformar los institutos de formación docente. Hoy lo estamos haciendo realidad. Pero de igual manera, una de las mesas de debate en la transformación educativa va a estar nuevamente ese punto de debate. ¿Por qué? Porque decía Carlos, nos preocupaba la capacitación de los docentes. Se aplazaban tanto y ahora se aplazan menos. Tenemos que ir a la raíz, al instituto, a esa casa que le forma y le hace egresar como docente. Allí tenemos que hacer los cambios. Y eso hoy se está haciendo. Infraestructura. Hoy se están concluyendo proyectos enormes con un montón de problemas de datos, de diseño. Y la sociedad civil, le cuento a la gente que está afuera escuchando, es la que dice, tenemos que hacer una auditoría forense de las infraestructuras porque necesitamos que no sea una infraestructura que se caiga dentro de 2 años o 3. Y se invierte. Se garantiza calidad. El almuerzo escolar fue también una visión sumamente importante como acceso, como una política de acceso acertada. Y yo creo que Carlos, querido, a esta pregunta que hicieron, yo creo que la educación viene transformándose hace 10 años, desde que se tuvo esa visión. Indudablemente, pero es un proceso y es largo. Y nosotros los paraguayos no queremos hacer proceso, queremos ya. ¿Qué pasa con Aguilera? Dale que Aguilera, frotar la lámpara de Aladino y sacarme los genios. Los problemas que acaba de describir Carlos data de años. Dale, peta, a ver, o si no sos inútil y te sacamos. No se puede, es sistémico y hay que hacer un proceso. Por eso que va a suceder el año que viene, que es uno de los programas que está con el Fondo de la Excelencia y controlado por la sociedad civil, no solamente por compañeros de trabajo ministros. Ya se firmó con la Universidad Católica, con la Universidad de Columbia, los términos del contrato, cuándo empieza, qué se va a debatir, todo eso pasa por un sistema de control y transparencia. Por eso quiero responderle al ciudadano que hizo esa pregunta, ¿por qué no está en el MEC y está en un consejo? Yo les digo que está bien donde está. Porque nos permite transparencia, debates, visión desde afuera, que es trascendental. Y nos marcan un cronograma, y me acuerdo que queremos pasar del semáforo, porque tenemos un semáforo, para los que no conocen, y ahí está la gente de tránsito, Carmen, que es la que te prende el semáforo rojo, amarillo o verde. Y el MEC estaba en rojo. Y vos ves otro programa que tiene amarillo y otro que tiene verde. Y el desafío de cada ministro es pasar de colores. Eso implica gestión y eficiencia y darle celeridad. Y eso hace que esté representado por un consejo donde se debate, donde se controla, donde te meten presión y donde vos tenés que, como ministro, comenzar a ejecutar. A la pregunta sobre TICs, tecnología. Esto es un tema porque así como las capacitaciones se invirtió de forma importante, ¿no? Capacitación nosotros tenemos en tecnología presupuestado para invertir en TICs. Sin embargo, con una donación que habíamos recibido de Microsoft, una plataforma extraordinaria, Microsoft Teams, nosotros hemos llegado a 71,000 docentes capacitándolos. 0 costos. Entonces, hay veces que podés enfocar la capacitación y de una manera distinta sin gastar. Y reformular eso, porque si vos me dices y decís, sí, pero en TICs no se invirtió, no hubo capacitación. Sí, hubo capacitación, solamente que no gastamos. Pero está el presupuesto para gastar, sí, pero ¿para qué vamos a gastar cuando podemos no gastar? Y hemos alcanzado en estas capacitaciones en pandemia, 2020 que nos obligó, en ese número importante de docentes que hay que estar horas, porque nadie aprendió tecnología. Y la gente de mi edad, muchos docentes son de mi edad. Yo le digo,
discúlpenme, hay que tenerles paciencia a ustedes. No todos manejan tecnología. Y tenemos que llevarles y motivarles al docente, y lo estamos haciendo, para que se anime a estar frente a una cámara así como estoy yo. Él fue formado en un instituto donde él va a estar frente a 20 alumnos y un pizarrón atrás, pero hoy le cambia la realidad y tiene que aprender y tiene que saber cómo desarrollar una clase. Eso no es fácil. Y veníamos haciendo, pero el 2020 nos marcó así. Ahora. Y comenzamos a capacitarlo y siguen las capacitaciones. Y ellos son conscientes de eso. Pero también vimos que muchos docentes están con sus celulares, ¿no? Se nota en esa plataforma porque la imagen te sale en forma vertical cuando usan celulares. Y cuando usan una notebook como la mía que estoy usando, es así horizontal, donde podemos mostrar los brazos, el otro es vertical. Y veo que un alto porcentaje está con sus celulares. ¿No? Se puede hacer una buena clase virtual con celulares si es que da vuelta a la pantalla, no. Pero presentamos un preproyecto al FEI y estamos sacando los datos de lo que necesitamos, porque no solamente le vamos a dar una computadora a los docentes o una pregunta. Eso sí, queremos que ingrese, queremos darle un equipo informático a cada docente. No solamente para dar clases virtuales en una modalidad híbrida para el 2021, sino porque la gestión es digital. Es decir, tenemos una ley que salió este año que nos obliga a la reducción del papel. Es decir, no tenemos otra chance que ir eliminando toda la gestión, la gobernanza educativa, todas esas planillas que hace el docente, las calificaciones, los papeles, su plan anual, que así llevan el bibliorato y llevan a una supervisión. Todo eso tenemos que eliminar porque hay una ley que nos obliga. Entonces, más aún, hoy se justifica la compra de equipos informáticos en forma inmediata. Y por otro lado, hay un famoso recurso que por ahí se distorsionó en las redes sociales sobre la donación Qatar. La donación Qatar nunca llegó a Paraguay. La donación de 10 millones de dólares de Qatar todavía no se ejecutó en Paraguay. Porque por ahí dijeron, ¿dónde está la donación que fueron a traer? Etcétera. Nunca, nunca. Se reformuló. Es una donación que tiene un objetivo principal, que es la recuperación de los que salieron del sistema educativo, los que han desertado. Y hoy tenemos un plan que se va a desarrollar con UNICEF. Es decir, Qatar va a desembolsar a través de UNICEF y el desarrollo del plan para hacer retornar al sistema educativo a aquellos que han quedado fuera. Entonces, allí sí también hay un componente TICS muy importante, una cantidad importante de recursos para alumnos de TICS. Es decir, todo lo que implica equipamientos informáticos, sí lo vamos a hacer. Esperemos el acompañamiento del FEI, que ya tuvo un primer ok, así, pero teníamos que pasar por la parte técnica, eso se está cumpliendo. Con eso respondo a esa pregunta inicial. Y luego esta última, que van de la mano, porque decía, ¿se comprará equipo informático para los docentes? ¿Qué pasó? Y la última, ¿qué pasa con la ejecución de TICS? Allí va mi respuesta y con eso cierro. Muchas gracias, Carmen, y a todos los que me tuvieron paciencia. Gracias. Bien, muchas gracias, ministro. Con esto damos por cerradas las rondas de preguntas y consultas. Le paso la palabra nuevamente al compañero Cristian Morínigo, no sin antes dar en nombre de todos los que estamos aquí presentes, nuestras condolencias al señor Beltrán Maqui, miembro de este consejo, dado que hoy falleció su madre, así es que esperamos tenga la tranquilidad y su madre descanse en paz. Le expresamos nuestros más sentidos pésames. Gracias, Cristian. Muy bien, agradecemos a todos los presentes por su activa participación en el espacio de preguntas y respuestas. Recordamos que esta información puede ser profundizada en el informe de gestión y avances, el material impreso que han recibido al llegar y que pueden encontrar también en el sitio web del FEI, www.fei.gov.py, disponible para su descarga. A continuación, las palabras de un miembro del Consejo de Administración del FEI, el señor Christian Scher.
Bueno, muchísimas gracias a todos. Decidí usar este espacio aquí, ¿verdad? Porque como ustedes saben, yo tengo terror escénico. Por suerte ahora hay poca gente aquí, solo se está transmitiendo, ¿verdad? También me gustaría decirle, bueno, que esta es en realidad una pequeña reflexión de unas 20 páginas más o menos. Y el motivo por el cual decidí hacer una pequeña reflexión es porque tenemos en realidad muchos ministros y colaboradores nuevos. Entonces, me parece muy importante que nosotros podamos sentir un poco cómo nació este sueño y cómo se fue consolidando y cuáles son los puntos débiles que estamos teniendo y cómo podemos ir construyendo algo nuevamente. Apreciados señores, señoras, ministros y ministras de Hacienda, de la STP, de Salud, de Educación, del CONACYT, miembros del Consejo del Fondo, apreciados ministros del Poder Ejecutivo, colegas de la sociedad civil, apreciados señores y señoras, colegas de las universidades, profesores, maestros, estudiantes, padres y madres y colegas comprometidos con la educación en Paraguay. Estamos todos en un momento muy particular. Es un año muy atípico. En este año todas las personas hemos reflexionado mucho. Nos hemos visto obligados a estar confinados en cuarentena a causa de la pandemia. Me gustaría compartir algunas de estas reflexiones, ¿verdad? Y como una forma de renovación de votos hacia los valores que formaron este fondo, para no olvidar lo que impulsó este magnífico emprendimiento. El FEI nació de la acción decidida de un grupo de ciudadanos, varios de los cuales están aquí presentes. Desde mi punto de vista, ellos tenían dos sentimientos. Y de hecho, un poco voy a repetir lo que dijo Carlos, ¿verdad? La insatisfacción, que es un sentimiento contradictorio, ya que puede causar ansiedad y al mismo tiempo puede ser una energía para el cambio. A los propulsores del FEI, esta insatisfacción les sacó de su zona de confort. Estas personas observaban cómo el sistema educativo paraguayo, a pesar de los esfuerzos de varias generaciones, no se encontraba ni remotamente entre los mejores, ni siquiera regionalmente. Y generaba en sí mismo inequidad con una educación pública sin los resultados que las expectativas requerían y con un continuo deterioro. Y cuidado, no solo la educación elemental o secundaria, sino también la universitaria. El segundo sentimiento fuerte fue la esperanza. La esperanza de que nosotros los paraguayos podemos hacer un trabajo mejor si nos proponemos. Una esperanza que llevó a la visión del FEI, una esperanza real, que si invertimos en educación podemos tener un futuro mejor, crecer con equidad y generar igualdad. Igualdad de oportunidades, cosechando como fruto un mayor desarrollo de mentes, que es lo que realmente importa. Así se planteó el Fondo de Excelencia para la Educación e Investigación, el FEI, en forma sui generis, como un fondo fiduciario del Estado paraguayo en favor de sí mismo y en realidad en favor de la educación paraguaya. Esto es algo en realidad muy sui generis. Hace unos años estuve viajando y estuve explicando en qué consistía un fondo fiduciario del Estado paraguayo para su propia educación. Sentí mucho orgullo por contar esa experiencia. Estos sentimientos se han convertido en los valores que guían nuestro actuar como representantes de la sociedad civil y como consejo. Que en el trabajo que se viene realizando, en el compromiso, en cada uno de los proyectos y programas, en cada una de las personas involucradas, debe haber que todo este fondo de excelencia debe tener un cierto grado de perfección. Eso es lo que esperamos. Porque hacerlo bien no es suficiente. También es importante que los proyectos cumplan el objetivo de convertirse en políticas públicas y que generen una transformación mensurable para el beneficio real de la sociedad paraguaya. Y así, estos soñadores conjugaron 3 palabras en la ley: excelencia, educación e investigación. Estas 3 palabras definen todo y son muy fuertes juntas. Es una brillante oportunidad de transformación de la educación paraguaya. Y no es suficiente que alguien diga hemos invertido en tal o cual cosa o hemos construido esto o aquello.
La sociedad paraguaya quiere resultados. Desde el vamos se debe pensar en la generación de resultados para la formación de mentes que lideren una nueva generación que nuestro país necesita. ¿Y cuál es la transformación que necesitamos? Me atrevo a decir que el objetivo principal de todo el fondo, tal vez sea utópico, pero que debemos perseguir es el aprendizaje científico de cada alumno, que permita explorar al máximo sus capacidades, ayudándole a tener y a crear nuevas oportunidades y principalmente enriqueciendo su espíritu humano en su plenitud. Para mí esta frase resume toda la esencia de lo que es el Fondo Excelencia, porque establece por qué hacemos las cosas. Con esta visión de enriquecer el espíritu humano, de un mejor aprendizaje, de explorar al máximo las capacidades de los alumnos, en los proyectos hemos intentado plasmar estos valores. No voy a hablar de todos los proyectos, pero sí voy a mencionar algunos proyectos. Me parece que son importantes. El proyecto de primera infancia. Este es un proyecto emblemático. Desde el inicio mismo del fondo, es decir, es difícil hablar de toda la historia paraguaya, pero me atrevo a decir que es uno de los proyectos históricos. Busca reparar una deuda histórica con las nuevas generaciones, ya que no es aquí una cuestión de educación simplemente o solamente, sino de estímulo y cuidado para que los niños puedan tener una verdadera oportunidad en la vida. Estamos hablando de un estímulo integral, porque para las familias es una cuestión de tratamiento integral de humanidad y de dignidad. Porque la inversión en primera infancia es la que tiene la tasa de retorno más alta. Y por lo tanto es una visión estratégica del Fondo de Excelencia para la Educación y la Investigación, la de dar un lugar preponderante a la inversión en primera infancia. Y desde el inicio hemos hecho esto. Y recuerdo que en varias oportunidades varios colegas de la sociedad civil se han sentado a ayudar a escribir los proyectos, ¿verdad? Justamente para que los proyectos puedan salir con el grado de perfección y el compromiso que deberían tener. Este es uno de los proyectos que se estuvo trabajando mucho. Las evaluaciones del sistema educativo, ya sea el SNEPE, PISA, el fortalecimiento de la NEAES, de la educación superior, son muy importantes porque dan una mirada completa al sistema educativo para buscar soluciones en los puntos débiles. Evaluar para nosotros es fundamental. Por eso estamos todo el tiempo intentando evaluar, intentando hacer auditorías, intentando saber qué es lo que pasa. Porque nos interesa saber si estamos yendo en la dirección de nuestro propio objetivo, en la dirección de la propia misión que está plasmada en la propia ley. Y en ese sentido, hay un proyecto que a mí me parece muy importante. Ya lo han dicho varios ministros, ¿verdad? Pero yo quiero enfatizar el proyecto de transformación educativa. Este es un proyecto clave, fue lanzado en el propio Palacio de Gobierno por el propio presidente de la República. Y surge como una necesidad, dado los niveles de la educación paraguaya. La educación como un todo, no una parte de la educación solamente. Si bien que este proyecto de transformación nació en el propio seno del Fondo de Excelencia. Recuerdo exactamente la reunión que hemos tenido y quién propuso en su momento que hagamos un proyecto de articulación y quién dijo, no, vamos a hacer algo un poco más grande, vamos a hacer un proyecto de transformación educativa. Recuerdo exactamente dónde fue. A mí me parece que no se trata de desestimar el trabajo intenso y laborioso que muchos colegas del área de educación, del ministerio y de los ministerios han venido haciendo, sino más bien de generar un nuevo espacio y sobre todo, este proyecto debe generar un nuevo modelo educativo de la educación paraguaya. Este modelo educativo que tenemos ahora debe ser transformado. De ahí su urgencia. Esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque toda la humanidad y todos los otros países están explorando nuevas direcciones en la educación. Nosotros no podemos simplemente replicar lo que ya sabemos que hicimos o continuar haciendo lo mismo.
Necesitamos comenzar a explorar nuevas visiones. Y que esta nueva visión esté sustentada en la libertad del pensamiento, que genere la libertad de pensamiento en los nuevos estudiantes, que le permita explorar nuevos caminos. ¿Quién diría que hoy en día no estaríamos en medio de una pandemia con muchos problemas? ¿Y quién diría que estamos pensando ya en colonizar Marte? Eso es posible porque hay personas que han dicho, voy a pensar que esto sí es posible. Que permita que la persona busque su originalidad, que piense en forma universal. ¿Por qué decir solamente los paraguayos vamos a pensar en lo que ocurre en nuestro país? Pensemos en lo que ocurre en todo el mundo. Está disponible eso. Y que se constituya en un ser crítico, descubridor e inventivo. Que inspire este nuevo modelo a que los estudiantes aprendan a correr riesgos. Que aprendan a decidir su propio destino. Es muy común que muchos padres me llaman y me dicen, no sé lo que mi hijo va a estudiar. Y yo lo que les digo es, ya le preguntaste a tu hijo lo que él quiere estudiar. Y yo creo que por ahí pasa el problema. Ya decidimos todo lo que los otros van a hacer, pero en realidad tenemos que dejar que las nuevas generaciones decidan su destino. A las autoridades les recordamos que hay urgencia en este proyecto y que este modelo no necesita ser único. Porque yo escucho muchas veces que pensamos en, vamos a estudiar toda la misma cosa, vamos a ver plan curricular. Hoy vivimos en un mundo donde cada uno puede aprender a su propia velocidad. ¿Por qué debemos exigir que todos sepamos algo de la misma forma o que todos sepamos lo mismo? Si justamente en la heterogeneidad está la fortaleza de una sociedad. Los países que son más heterogéneos en su conocimiento son más fuertes. Entonces no necesitamos homogeneizar todo el conocimiento. Lo que necesitamos es buscar la forma de que cada uno pueda crecer. Por eso, hoy más que nunca, este modelo educativo debe ser mudado. Finalmente, me gustaría decir, tengo todavía unas cosas más que decir, pero sobre este punto, es que yo creo que nosotros tenemos que hacer un proyecto de transformación del modelo educativo universitario paraguayo. Creo que no es suficiente que hagamos una transformación, digamos, de nuestro modelo educativo elemental y secundario, sino que necesitamos ahora un nuevo modelo educativo universitario paraguayo que incluya los institutos de formación docente y un nuevo modelo científico paraguayo. Necesitamos esas tres cosas. Necesitamos que una universidad paraguaya pueda estar entre las mejores del mundo. Tenemos que plantearnos eso, si no, nunca vamos a hacerlo. Tenemos que pensar que podemos traer centros de investigación y universidades las mejores ranqueadas, no afuera, sino aquí, en el Paraguay, porque eso derrama el conocimiento en toda la población paraguaya y los beneficios. Creo que otro punto importante, ya lo han dicho, ¿verdad? Y lo voy a decir también, el tema de Becal. Federico ha hecho un buen trabajo, pero creo que es importante mencionar que Becal es un medio, no un fin en sí mismo. Eso es muy importante y fue una necesidad en su momento porque las instituciones educativas paraguayas no estaban a la altura, y creo que todavía no hemos llegado a la altura de las exigencias internacionales de competitividad. Vivimos en un mundo competitivo y se compite en el conocimiento y en la educación. Esto hace que estudiar en otros países sea una necesidad y notamos que al volver al Paraguay hay en general una resistencia muy fuerte a la incorporación de estas mentes formadas en las mejores universidades del mundo en nuestras propias instituciones. Tenemos que conseguir insertar ese nuevo conocimiento de esas personas en las instituciones nacionales, pero no saben insertarlos. Tenemos que darle poder para que ellos hagan los cambios. Es crucial que si estudiaron en las mejores universidades del mundo y formaron y vieron lo mejor, vengan y desarrollen eso aquí. Pero para eso tenemos que darle las condiciones para que puedan ser hechos y tenemos que darle cierto poder para que lo hagan. Yo tengo la esperanza real de que la masa crítica de Becal y todos aquellos becados por todas las otras becas generen un cambio en el paradigma paraguayo y sobre todo generen un cambio en la educación superior paraguaya. Otro capítulo aparte, mi querido Eduardo, es Prociencia. Definitivamente. Prociencia es un programa que ha dado bastantes frutos.
Más de 100 millones de dólares se han dado para investigación como nunca antes dentro del país. O sea, de los 500.000 dólares anuales que tenía, ahora pasamos a un programa de 100 millones de dólares. Estamos discutiendo Prociencia 2 en este momento. Prociencia 1 tenía el objetivo de sembrar ciencia en el Paraguay. Recursos importantes han ido a las universidades, en particular a las universidades nacionales, y que si han gestionado y administrado bien, pues les darán repercusiones importantes en términos de formación de altas capacidades, de laboratorios y de investigaciones de vanguardia. Seguramente estos resultados mejorarán nuestros rankings internacionales, ¿verdad? Ahora estamos en el proceso de Prociencia 2. El proceso de no sembrar ciencia, de consolidar la ciencia nacional y focalizarla hacia su cometido real. Ciencia paraguaya y universal fundamental. Este es el objetivo que permite la creación de resultados que nos harán competitivos científicamente y que generan riqueza en los países. No copiando ciencia externa, no tropicalizando la ciencia de otros, no pidiendo que nos donen algo los otros países. Eso no nos sirve. Se dona un edificio, se dona un equipo, pero no se dona una mente, no se dona un conocimiento creado nuevo. Eso se consigue, se trabaja para conseguir. No vamos a ir a pedir nuevamente diciendo, por favor, necesitamos esto. No, eso tenemos que trabajarlo. Por eso es necesario tener cuidado con lo que se desea. Al menos yo deseo algo importante para el Paraguay y todos los colegas de la sociedad civil deseamos algo inmenso. Por ejemplo, una ciencia fundamental nacional de alcance universal, y para ello es importante tener una nueva estrategia. ¿No? Déjame terminar lo que voy a decir un poquito. La ciencia no tiene una respuesta inmediata, ni tampoco certeza. La ciencia no es la verdad. Es una forma de alcanzar la verdad. La verdad. Es una forma de alcanzar un nuevo conocimiento. La ciencia tiene una característica en particular que alcanza a todo el planeta de una vez. Quiero mencionar, por ejemplo, el caso de una investigadora, Catalín Caricó, que nadie creyó en su ciencia. Las industrias le cerraron sus puertas, no iban a financiar nada de ella. Estaba pidiendo $10.000 para poder comprar insumos. Imagínense, cualquier proyecto del CONACYT posiblemente tiene mucho más que eso. Ella necesitaba $10.000 nomás. Bueno, ella es la madre de la vacuna del SARS-CoV-2. Sin las investigaciones, afortunadamente ella no desistió en su cometido. Sin las investigaciones que ella realizó, posiblemente nosotros no hubiésemos tenido en este tiempo esa vacuna. La verdad que nunca en la historia se consiguió una vacuna en tan poco tiempo, pero eso ocurrió por dos motivos. Porque había investigadores trabajando durante mucho tiempo, buscando soluciones, y porque se utilizaron recursos públicos para esas investigaciones. Eso es una moraleja de por qué es extremadamente importante financiar las investigaciones. También me gustaría decir que este periodo de pandemia nos ha demostrado la importancia de la educación, de la excelencia y la investigación. Nunca antes hemos visto tantas industrias, empresas paradas, desempleo, y justamente todo eso por la alta dependencia científica y tecnológica de nuestro país. Varios nos decían, ahora ustedes tienen que inventar algo, esto o aquello. Ahora ustedes van a poder demostrar para qué se hacen las cosas. Sí, claro que podemos hacerlo. Hemos creado muchas mentes brillantes dentro de este proceso. Pero necesitamos que los equipos y los laboratorios que no fueron adquiridos y que están en otros países estén en Paraguay para que se pueda hacer. Eso es crucial, porque con recursos humanos eso es importante, pero no es suficiente. Hoy corremos el riesgo de que si no invertimos en fijar y consolidar la educación y la investigación paraguaya y crear espacios de excelencia, que el capital humano de calidad termine emigrando a otros países. Ya está ocurriendo eso, sinceramente. Últimamente lo único que estoy recibiendo son cartas de recomendación para irse a otros países. Y eso es una cuestión grave porque estamos en presencia de una fuga de cerebros importante dentro del Paraguay. Y esa es una masa crítica fundamental para poder crecer como país. ¿Por qué no pensar en centros de excelencia internacionales en el Paraguay?
donde los investigadores y la gente que estudia y los brillantes que salen de esas escuelas y los que salen de los chicos importantes y los que hemos visto que son brillantes en todas sus carreras puedan insertarse y trabajar. ¿Por qué no pensamos en eso? Esto genera educación, investigación científica, innovación, genera esperanza en el pueblo paraguayo, genera nuevos productos de mercados en el mundo y sobre todo genera bienestar al pueblo paraguayo. Es importante mencionar que la educación, la excelencia y la investigación no se hace de un día para el otro. Por eso es que es importante pensar en todas estas cuestiones que estoy mencionando. Eso necesita tiempo para madurar y necesita una financiación sostenida en el tiempo para que las investigaciones y el crecimiento educativo, imagínense un chico que es en primera infancia, va a pasar por todo el proceso educativo hasta la universidad, necesitamos un tiempo de maduración. ¿De qué nos sirve invertir todo de una vez si el chico va creciendo? Necesitamos ese proceso para obtener resultados. Por eso cuando me dicen, y varias veces este año estuve discutiendo, el año pasado, y tuvimos que ir varias veces con los colegas a discutir eso al Parlamento, cuando me dicen que hay dinero en el Fondo de Excelencia y no se usa el dinero, y por eso vamos a usar este dinero para esto o aquello, y no voy a referirme exactamente a qué significa esto o aquello, yo les digo, ustedes al tomar esa decisión están hipotecando el futuro de sus hijos. El Fondo de Excelencia para la Educación e Investigación es una inversión plurianual que tenemos de formación de capacidades. El objetivo principal es formar capacidades. Si simplemente miramos el Fondo de Excelencia con una mirada anual, pues entonces estaremos condenando no solamente a esta generación, sino a todas las otras y las que están por nacer. Por eso me duele cuando se coarta la educación y la investigación, cortándole sus fondos, o se pretende enmascarar la inversión en cosas que no son del objetivo del fondo. El fondo tiene sus propios objetivos establecidos claramente en la ley y en el fondo, y principalmente en la formación de mentes paraguayas humanas. Finalmente me gustaría recordarle que en realidad no sabemos con qué problemas se van a encontrar nuestros hijos. Peor aún, no sabemos qué problemas vamos a heredarles. Así que es difícil saber en realidad qué conocimiento darles ahora para resolver un problema que aún ni siquiera sabemos cuál es. Pero sí sabemos que una educación de calidad, de excelencia científica, en un ambiente de creación y de crecimiento, le va a permitir a nuestros hijos usar su ciencia para enfrentar esos problemas y tener éxito en la vida y poder sobrevivir. La propia pandemia actual nos ha demostrado eso. Y este es sin duda el mejor legado que podemos aspirar a darles a ellos. Depende en realidad de todos nosotros. La capacidad de gestión que tengamos, la capacidad de hacer las cosas, pero sobre todo depende, todo este legado depende de que sigamos estos valores con los cuales el fondo fue creado. Y con eso les agradezco mucho la atención. Disculpen, ¿verdad? Si fue un poco largo, pero me parecía que era extremadamente importante. Muchísimas gracias. Muy bien, con las palabras de un miembro del Consejo de Administración del FEI del sector privado, el señor Christian Scher, damos por concluido este acto de rendición de cuentas del Fondo para la Excelencia de la Educación y la Investigación. Agradecemos la presencia de nuestras autoridades, el ministro de Hacienda, Óscar Llamosas Díaz, la ministra de la STP, Viviana Casco, el ministro presidente de CONACYT, Eduardo Felipo, por la Universidad Nacional de Asunción, el vicerrector Miguel Torres, y a quienes ya mencionamos, los miembros también del FEI, Carlos Peralta y Christian Scher. Gracias por acompañarnos en esta transmisión y les deseamos a todos un próspero año 2021. Buenas tardes para todos.